No sé tú, pero a veces extrañamos el viejo Motorola. Creó algunos de los mejores teléfonos de su época como el Razr, el Moto X, el Nexus 6 y por supuesto el Droid, también conocido como Milestone, con su ingenioso teclado QWERTY deslizable. Esos eran los modelos excelentes. Pero hoy queremos hablar sobre uno de los más locos, el Motorola Backflip, que es igualmente difícil de olvidar. Salió a principios de 2010 cuando los teclados de hardware todavía se consideraba algo bueno. Sin embargo, en lugar de un mecanismo deslizante tradicional, los ingenieros de Moto idearon un loco diseño de concha de adentro hacia afuera que le valió al teléfono el nombre de Backflip. Decimos de adentro hacia afuera ya que las teclas estaban en realidad en el exterior y también lo estaba la pantalla. Una bisagra le permitía rotar la pantalla. Si eso no es demasiado loco aún, permítenos dirigir tu atención a la cámara y el flash LED que se encuentran en la esquina superior izquierda del teclado. Suponemos que esa es una forma de ahorrar dinero en una cámara para selfies, pero usar el teclado invariablemente implicaba manchar la lente. El teléfono también tiene algunas sorpresas más bajo la manga. Por ejemplo, abrir la pantalla reveló un pequeño panel táctil en su parte posterior, el Backtrack. Esto te permitía hojear imágenes en la galería, todo ello sin tapar la pantalla con los dedos. En realidad, se incluyó un panel táctil similar en varios modelos de Motorola, incluso en los que tenían formas de barra básica. Este diseño no estaba exento de méritos. Podías inclinar la pantalla en cualquier ángulo y la base pesada lo sostendría, tan perfecto como para ver una película. El teléfono también funcionaba en modo tienda, que mantenía la pantalla en alto. Además de los videos, esto también se usó con el modo de reloj de alarma que mostraba un reloj grande con algunos detalles más pequeños. Una característica interesante no relacionada con el diseño del Backflip fue el LED que iluminaba el puerto micro USB. Su color indicaba el estado de carga mientras el teléfono estaba enchufado y comenzaría a parpadear como advertencia cuando la batería cayera por debajo del 15%. En cuanto al teléfono en sí, era bastante grueso con 15.3 milímetros de grosor, pero no demasiado pesado, apenas 133 gramos. En el frente había una pantalla de 3.1 pulgadas con una resolución de 320 por 480 píxeles. No admitía multitouch, un problema conocido para los primeros sistemas operativos Android. Los intentos de parcharlo más tarde no funcionaron muy bien. La pantalla tenía protección Gorilla Glass y la construcción fue sorprendentemente superior de forma general. La bisagra y el marco alrededor de la pantalla estaban hechos de aluminio, al igual que la tapa de la batería extraíble que ocultaba la celda de energía de 1400 mAh. El teclado estaba hecho de un plástico de goma duradero, ya que estaba constantemente expuesto a riesgos de rayones. Fue impulsado por un chipset Qualcomm con una sola CPU de 528 MHz, conectada a 256 MB de RAM y 512 MB de almacenamiento, con una ranura microSD que era bastante estándar en ese entonces. La cámara tenía un sensor de 5 megapíxeles y era capaz de capturar videos básicos con una resolución de 342 por 288 píxeles a 30 FPS. La calidad de imagen no fue la ideal en ninguno de los casos. Este no es el único diseño de teclado loco que Motorola ideó durante ese periodo. En una entrega futura se pudo ver el Flip Out, que también tenía una forma inusual de ocultar el teclado QWERTY. En cuanto al Backflip en sí, demostró ser un callejón sin salida evolutivo. Motorola nunca hizo otro modelo con este diseño de concha de adentro hacia afuera, y aún así, incluso como algo único, debe ser muy especial para nosotros recordarlo una década después.